Desde la semana pasada invitamos a este espacio a Erwin Croes del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ya antes tuvimos aquí a dos profesores de la UAS a propósito de lo que pasa con el pacto y del trabajo del sector social en esa discusión. Erwin, nosotros tuvimos aquí al doctor Antonio Isaconde la semana pasada, fue o antepasada. La semana pasada. Ajá, y él decía que en líneas generales ya se habían aprobado los acuerdos que eran significativos para el país. Pero no pudimos deslindar qué se había aprobado significativo y qué no se había aprobado. ¿Qué es lo que se aprobó y qué es lo que tendría que haberse aprobado? Se aprobó que se va a cumplir la ley en algunos casos, lo cual es ridículo, ¿no? Tenemos una ley desde el 2001 que todos los gobiernos, todos, han violado sistemáticamente, sobre todo cuando se trata en contra del consumidor, y de repente tenemos un pacto que a mitad de camino nosotros, las organizaciones de consumidores y sociales, planteamos al gobierno, cuando nos acusaron de estar boicoteando y al final nos acusaron de ser enemigos del desarrollo nacional. Nosotros dijimos, nosotros estamos de acuerdo con un pacto eléctrico que tenga una sola cláusula: cumplir las leyes del país. La eléctrica, la de administración pública, el código penal, medio ambiente. Vamos a cumplir esas 4 leyes, porque si se cumplen, las cosas cambiarían fundamentalmente. Pero decir que vamos a hacer un pacto para cumplir la ley parece una chercha. Bueno, aquí, exactamente. Aquí se hizo un acuerdo para cumplir la ley de educación. 17 años después. Nosotros nos retiramos cuando veíamos que era inminente que la intransigencia de los representantes gubernamentales, la doble cara del sector laboral y la dependencia del sector empresarial del gobierno, iban a aprobar algo que nosotros, los consumidores y sectores sociales, no estábamos de acuerdo. Nosotros hicimos... Usted sabe que cuando se hace una negociación compleja, como un tratado de libre comercio, un pacto, es decir, un tratado de libre comercio tiene aranceles para los bienes y servicios, propiedad intelectual, resolución de disputas, muchísimos elementos que usted no puede, usted tiene que ir hilvanando sus intereses y balanceándolos. Y por eso en todo como en el pacto, que tiene muchísimos capítulos, diferentes unos de otros, no necesariamente conectados, usted al principio acuerda una cosa que nosotros planteamos y se acordó por unanimidad. Nada está negociado, nada está aprobado hasta que todo esté aprobado. Es decir, que al final tú no me puedes, al final se puede renegociar aspectos de antes, tú puedes ceder o pedir en la medida en que los nuevos elementos tú cedas o pidas. Vamos a simplificarlo, señor Croes. Entonces nosotros hicimos un balance de eso y dijimos al final de la tercera fase, los consumidores estamos peor que con la ley. Por eso, vamos a simplificarlo en términos llanos. ¿Qué se queda fuera? Se queda fuera que a los consumidores se les compense por las horas de apagones. O sea, si nos cobran la luz, pero los apagones se van a quedar. Exactamente. Bueno. Y en la ley está. Y en la ley está en la 125. En la 125. O sea, la ley establece que a mí hay que compensarme, sí, y la ley no se cumple. Con un 150%. Sí, es decir, si te dan una hora de apagón, te tienen que dar 1 hora y media de crédito. La no servida. Te repone un 150%. Y el pacto lo que hace es quitarme eso. Quitarte eso. ¿Qué otra cosa se queda? 2. Los mejores clientes de la distribuidora que se han salido muy bien, es decir, los más grandes que se llaman no regulados, pasan a ellos mismos a licitar su energía directamente a los generadores. Eso hace que de lo que pagaban a las distribuidoras, 20 y pico de centavos, hoy estén pagando 7, 8, 9 centavos. La ley plantea que de ese ahorro el 10% de lo que pagan los usuarios no regulados lo aporten para contribuir a bajar la tarifa de los regulados. 10% nada más. Es decir, si usted pagaba 1,000 pesos, ahora va a pagar 70. Ahora va a pagar 700. No, usted pagaba 2,000 pesos, ahora va a pagar 700.
Y de esos 1.300 de diferencia, el 10%, o sea, que son 130 pesos, 130 pesos lo va a pagar, va a ser aporta al fondo para reducir la tarifa de eso, se cancela. Se cancela. Se cancela. Eso no se ha cumplido, pero se cancela. No se ha cumplido. Está en la ley, o sea, eso va a ser reformado. Está en la ley. Ay, no, ya, espérate, porque ya van dos cosas y las dos me fuñen a mí. Sí, pero debe de haber. Ya hay dos elementos del pacto y los dos me fuñen a mí. Vamos a ver, ¿qué más está en el pacto para seguir fuñéndome a mí? A los consumidores, empeoramiento. El estándar de calidad del servicio. ¿Qué significa? En este momento significa que precisamente usted tiene derecho a que, y las distribuidoras están obligadas a que usted le satisfagan el 100% de su demanda. Usted tiene un contrato. Si firmado. Yo contrato 300 kilovatios, usted tiene que servirme. Exactamente, el 100%. El 100% de eso. Porque si no, es decir, tú no puedes hacer la compra en el supermercado, se te daña, sí, tu equipamiento se te daña, etc. Eso significa calidad del nivel de servicio, ¿ya? Que normalmente es 99, 98% de seguridad. Pues ahora no. Ahora resulta que la superintendencia va a hacer un estudio para ver en qué medida el sistema eléctrico puede abastecer a los consumidores y en ese sentido bajar la calidad del servicio a 90%, de tal forma que las distribuidoras tienen excusa para dar 10% de apagones. Es decir, eso para ahorrarse lo de pagar, lo de compensar. El 150%. Pero ahora va a ser por ley. Ahora va a ser la superintendencia lo va a... Va a ser administrativo. Exactamente, automático. Y si a usted le dan 50% de apagones, bueno, la distribuidora va a ir a donde su cofuncionario estatal, el regulador, y le digo, oye, sácame una resolución en donde a ese barrio yo puedo darle ese tipo de calidad del servicio. O sea que la calidad del servicio lo va a determinar la empresa. En los hechos es así, porque ahí viene la cuarta cosa, creo ya, que va en detrimento de los consumidores, y quizás es la peor. No hay garantías para que exista un regulador, una superintendencia de electricidad independiente y autónoma. Pero hay una superintendencia en la ley. ¿Quién la nombra? ¿Quién lo nombra? ¿Quién lo quita? ¿De quién depende? Del gobierno, de otros funcionarios eléctricos y del despacho del presidente. Y los consumidores, es decir, esa no es la función de los reguladores. Okay. ¿Hay otras experiencias en América de superintendencia diferentes? Sí. En todas. Todos los países, el regulador, la superintendencia, es independiente y va, claro, el problema es que la situación sui generis, es decir, única de República Dominicana, es que las empresas distribuidoras, las que están directamente relacionadas al cliente, son estatales. Sí. Sí, el presidente es quien nombra los administradores, los empleados de las empresas estatales de distribución. Y eso es desastroso, porque también nombra al regulador. Entonces, es parte de una cofradía de nosotros le llamamos el funcionariado eléctrico. ¿Por qué los empresarios ahí no pelearon por un superintendente que fuese del equilibrio, ¿no? Sí, los empresarios lo pelearon. Los empresarios lo pelearon. Pero da la impresión, por lo que has ellos dicho, estuvieron nosotros hicimos alianzas en muchos aspectos, los consumidores y los empresarios, en muchos temas. Eso no pudo pasar. Pero eso no hay garantía, porque aquí viene la quinta cosa. ¿Se queda igual el superintendente de cómo está concebida la ley? Prácticamente, sí. Un funcionario mandado otro funcionario más. Al servicio del Estado. Esos vínculos, esas telas de interconexión entre el poder político y... Olvídese, no hay salida ahí. Eso no hay salida. Pero el problema es que las garantías, porque si hay garantías, uno puede darle el beneficio de la duda al gobierno. Pero no hay garantías en dos sentidos. Uno, no nos aceptaron que hubiera veeduría independiente. Tampoco. Ciudadana. No, la tiene que nombrar el presidente y si no, no. Y así está. Aunque la Junta Electoral tenía veeduría y mira lo que vieron. No, pero sí, pero son las veedurías que se ha inventado el Ministerio de la Presidencia de Montalvo.
que no sirven para absolutamente No, nada, y pero que todo el mundo ha renunciado y da No, esas son vedurías de relaciones públicas. Okay. Y en el caso de la Junta Central Electoral, nombró veedores a gente que tenían contrato con la propia Junta Central Electoral. O sea, que cobraban en la Junta. O sea, que veían con daltonismo, como... Bueno, yo sé que cuando tú tienes un contrato con una empresa, tú no lo puedes supervisar, porque tú no puedes ser juez y parte. A mí me preocupa en este caso que no es lo mismo una veeduría de relaciones públicas como la que nombró Montalvo, que una veeduría que esté establecida en un pacto que tiene carácter de ley. Y que sea a través del CES, se elige a través del Consejo Económico y Social, entre los miembros, entre su membresía, cada sector aporta su representante y que no recibe sueldo del gobierno. ¿Ya? Entonces, eso no nos lo aceptaron. Y segundo, el régimen de consecuencia. Ajá. ¿Qué pasa con el funcionario que no cumple, o con las empresas estatales que no cumplen lo que está pactado? Nada, es decir, lo que dice el borrador que tiene el presidente de la República es que el presidente decidirá. O sea, las consecuencias van a depender de la voluntad del presidente. De la voluntad Pero del además, usted no puede poner ninguna penalidad existe si no hay consecuencias. Claro. Correcto. No, si no hay sanción. Si no hay sanción, no tiene sentido. Y nosotros lo planteamos en los dos sentidos: sanción, castigo y premio. Las empresas que cumplían o sobrecumplían, algún tipo de incentivo debería de. Pero el que no cumple o hace lo contrario recibe un castigo. Desde quitarle parte del sueldo, desemplearlo o meterlo a la cárcel. O sea, del ámbito penal también. Sí, sí. Croes, y en una discusión tan vasta y donde hay tantos sectores representativos como este, ¿qué lugar tuvo y va a tener Punta Catalina y todo esta nebulosa que ha rodeado a Punta Catalina? Ese fue el otro problema que no nos quisieron aceptar discutir. Nosotros planteamos un plan de negocios. Discutir el capítulo, nosotros creamos a través de propuestas, los consumidores y sectores sociales, que hubiera un séptimo capítulo que se llamaba Plan de Negocios de Punta Catalina. La mayoría de nuestros representados, de los consumidores y los sectores sociales, están a favor de la propiedad estatal, pero hasta ellos estuvieron de acuerdo en que se le vendiera al sector privado hasta el 49%. ¿Por qué? Porque el modelo que tenemos más exitoso de privatización en República Dominicana es el de las ejes estatales, empresas generadoras de electricidad, Ejitabo y Ejejaina, en donde el sector privado administra, está presente y controla y audita. Y no es tan exitoso porque se habla de un expediente grandísimo con respecto a las ejes. Ok, puede haberlo, lo que sea, pero existe entonces el expediente, tú puedes monitorearlo. Han perdido disputas internacionales, 30 millones de dólares en Jaina tuvo que pagarle a Fomper. Pero es porque hay transparencia. Y porque hay consecuencias. Y porque hay consecuencias, y porque son independientes las empresas que auditan, y porque tienen que tener montado en internet el estado financiero a 30 días máximo después de la ejecución, trimestralmente. ¿Y sabe qué es lo que tenemos en República Dominicana? Que desde el 2012 ninguna empresa eléctrica estatal ha emitido estados financieros. ¿Ninguna de las EDES? Ninguna de las EDES de transmisión, CDE, hidroeléctrica, ninguna. Desde el 2012. Desde que llegó Danilo Medina al poder, ninguna de las empresas del sector eléctrico administrada por el Estado han emitido estados financieros auditados. Entonces nosotros dan informaciones, pero no un estado financiero genuinamente. La única información, después que nosotros cacareamos tanto durante el proceso y hasta públicamente nosotros enfrentamos a Bichara y a Isa Conde en programas de radio en donde tete a tete, cara a cara, ya ellos se sintieron comprometidos y emitieron unas cifras preliminares, nada serio, nada auditado independientemente, ¿ya? Y en
En el pacto lo que está ahora mismo es que las empresas eléctricas estatales aceptan que desde el 2018 en adelante, una cosa que tienen que hacer por ley, y si no, pregúntale a la Cámara de Cuentas, van a emitir los estados financieros auditados 6 meses después de cumplir el ejercicio. 6 meses. Es decir, las empresas... O sea, nosotros tenemos un pacto eléctrico. Oye, tú empezaste bien. Yo he visto poca gente que pueda resumir. No, ha sido muy claro, pedagógico, porque eso es muy complejo y él lo ha dicho de forma clara. Que hay 4 cosas que nos fuñen. Sí, pero además él dijo que lo que el pacto va a hacer es cumplir a media la ley que ya existe. Cumplir lo que le conviene. Un pacto para cumplir una parte de la ley 125-01. Correcto. Pero Punta Catalina va a quedar como el expediente de la Procuraduría, que se menciona, correcto, pero no se dice nada. Lo único que aceptó el gobierno que se escribiera fue casi poético, sí, en lo que tiene el presidente en sus manos, y es que el gobierno se compromete a terminar de construir Punta Catalina y que será propiedad estatal, y que después el gobierno va a decir, el presidente va a decidir qué hacer con... Por Dios. Es decir, el proyecto este es el único país donde se hace una ley para decir que van a dejar al presidente hacer lo que él quiere hacer. Correcto. Después dicen, no quieren que yo diga que esto es Monte y Culebra. Y déjenme decirle, ustedes saben por qué tardamos 3 años para llegar a esto. Porque los primeros 2 años, yo vi la entrevista que ustedes le hicieron a Isa Conde, e Isa Conde admitió que hubo un gran periodo en donde el problema fundamental era que las empresas eléctricas estatales se pusieran de acuerdo entre ellas. Era que las instituciones públicas se pusieran de acuerdo. Pasaron 2 años para que el presidente a través de Montalvo y a través de Isa Conde le bajara la pesada al funcionariado de las empresas eléctricas. Pero ¿por qué el funcionariado de las empresas eléctricas estatales, que son administradores, no van a querer ponerse de acuerdo en algo que se supone que es del interés del gobierno? Te voy a poner un ejemplo. La empresa de generación hidroeléctrica, ¿cuál es su interés fundamental? Vender su energía al más alto precio posible. Pero así son todas las empresas. No, ¿cuál es el interés de las distribuidoras? Comprarlo al precio más bajo posible. Increíble. Pero por eso yo digo, Altagracia, señor Croix, aquí no hay esto no es un sistema capitalista, ni siquiera en palabras llanas y originarias del periodo histórico del capitalismo. Es una mancomunidad de poderosos que dirigen el Estado. Sí, pero yo le voy a decir una cosa. Es un capitalismo estatal fallido. Pero ni siquiera es estatal, porque no es un capitalismo estatal, porque cuando tienen que entregar todo... Pero como tú me vas a decir a mí que generadores, distribuidores, hay cosas que no se pueden poner de acuerdo siendo estatales los dos. Ajá. Cuando se supone que hay un organismo regulador. Sí, y que hay una lógica que les rige. Y que hay una lógica que les rige y que la variable a cómo se puede vender la energía hidroeléctrica están contenidas en la ley, porque de eso no depende de la administración. De acuerdo del mercado. Bueno, pero contratos. Pero queda una sola pregunta. ¿A cómo no va a salir? Y quizá es la más importante. ¿A cómo no va a salir el kilovatio hora? Al final, esa es la pregunta que nosotros nos hacíamos también. No hay garantías de nada. ¿Pero por qué? Si se supone que eso debe de estar perfilado. No, porque las reglas del mercado se están violando. Es decir, Punta Catalina va a vender al precio que le da seguridad si entra. Pues yo tengo experiencia de CDE, yo escribí un libro sobre un siglo de electricidad dominicana, yo lo tengo. Y la experiencia está ahí. Puede entrar como no puede entrar Punta Catalina. ¿Y por qué dudar de la entrada de Punta Catalina si ya eso está Bueno, después que se resuelva de los 720 millones y eso se correrá solo, ¿no? La generadora que acaba de ganar una de las licitaciones ridículas y estúpidas de la CDE, que es la planta Barahona de carbón perteneciente a Eje Jaina, se comenzó a construir en 1987. Yo me acuerdo. ¿Sabe cómo le decían los ingenieros de la CDE? La termonunca. Porque eso hubo que esperar a 1997 con la capitalización que le cayera a Eje Jaina. Y Eje Jaina, después del Acuerdo de Madrid, en donde eso se negoció, yo fui parte de las negociaciones y fui responsable de eso, se acordó rehabilitarla, costó $40 millones rehabilitarla, 20 años después. Sí. Entonces,
precisamente manejada por una empresa estatal, funcionariado estatal, que le debería de doler. Era financiamiento casi gratis de aquel fondo de inversiones de Venezuela con el petróleo, ¿ya? ¿Por qué no va a pasar lo mismo con Punta Catalina? ¿Usted tiene una idea de cuánto costará? ¿Cuánto costará el kilovatio hora? Usted puede decir un aproximado, porque hoy lo compramos a más de 22, ¿verdad? A las empresas distribuidoras. Sí, ¿y cuánto costará? ¿Usted tiene una idea para saber si no va a salir más barato, más caro, igual, o si es una incertidumbre? Bueno, si la historia es... yo creo que va a quedar igual. Yo quiero que Edwin Croes abunde sobre sus expectativas en torno al proyecto Punta Catalina, porque ahí hay 2.000 millones de dólares, 2.000 millones. ¿Que pueden ser más? Mal contados. Mal contados. Bueno, pueden llegar a 3.000. Fácilmente. Sí. Pueden llegar a 3.000, pero yo soy de la que cree que Punta Catalina hay que terminarla. Yo también. O sea, y los consumidores y el sector social, terminarla y lo más pronto posible. Y lo más pronto posible, porque mientras más se dilata, más caro es. Sí. Y la peor energía, la energía eléctrica más cara, ese es un principio en el mercado eléctrico, es la que no se satisface a la demanda. ¿Por qué? Porque la gente tiene que abastecerse de una manera, y normalmente cuando eso se hace a pequeña escala, las pymes, las familias, etcétera, tienen que comprar la energía más cara, que es la del inversor. La del inversor. El inversor promedio dominicano tiene una pérdida del 30 al 40%. O sea que yo tengo un 30, un 40% de energía que consumo, que no recibo, porque es la del apagón. La mayoría de la gente no entiende que cuando se va la luz y su inversor prende y se carga al 100%, él solo tiene la capacidad de devolver entre un 60 y un 70, pero se cargó y usted consumió el 100. No, y además demandó más potencia de la que usted entra dentro de un rango más alto de tarifa y paga más. Pero ahí viene el problema de las garantías, porque nosotros no le aceptamos la palabra al gobierno. Desde el principio, como acaba de decir Roberto Herrera, el presidente de la ADIE, de la Asociación de Empresas Generadoras, desde el principio una cosa que hubo pleno consenso era hay que reducir rápidamente las pérdidas de las empresas distribuidoras, que son ahora 30-35%. Pasaron 3 años y las empresas distribuidoras no dieron, permaneció igual el nivel de pérdidas, 30%, 3 años de seguido. Entonces nosotros habíamos pedido, por favor, de buena fe, avancen algo en el plan de reducción de apagones, que de todas formas tienen que hacerlo. No avanzó ni 2 puntos porcentuales al año. Bueno. Una cosa, se nos acabó el tiempo, Edwin. ¿Se puede pensar en una mejoría del sistema a la luz de este pacto? No. ¿Y en una reconversión a gas natural, por ejemplo? Sí, pero hablemos de eso cuando sí, lógico. Ya las turbinas están compradas, el dinero está dado. Acabemos de armarla como es. Y lo que dice Altagracia, ¿es posible? Que se mejore el sistema eléctrico. Sí. Bueno, puede ser que haya más energía eléctrica, pero a un costo para el consumidor más alto. ¿Por qué? El problema Pero va a haber más oferta. Claro, pero ese no es el problema. El problema es quién va a pagar esa oferta. Si de cada 100 kilovatios hora que Catalina le manda a las distribuidoras para que las distribuidoras redistribuyan a nosotros más oferta, solo recupera el equivalente en dinero de 70 kilovatios, y eso es lo que le va a poder pagar a Catalina. Ya. ¿Quién va a pagar los otros 30? Nosotros, a través del subsidio eléctrico del presupuesto nacional que sale de los bolsillos de nosotros. Gracias a Edwin Croes. Es bueno la aclaración, el subsidio eléctrico sale de nuestro bolsillo, no de lo que heredó Danilo Medina de su papá, allá en Arroyo Cano. Gracias a Edwin, quédense, nos queda contenido.